Adolecen cuentos de dolor y amor, de Celeste Alegre. A resguardo. Escondió con recelo aquel secreto. A sus 14 años, después de la separación y otros miles de cambios que le siguieron a ese suceso, deseaba encontrar la forma de paliar tanto dolor. Siempre supo que el día que su madre pudiese huir de las violentas manos de su padre, lo haría sin dudarlo. Y si bien sintió alivio cuando por fin sucedió, nada se pareció tanto al abismo como lo que sobrevino. Ya no tenía a sus amigos del barrio, ni un cuarto para él solo, ni a su madre el suficiente tiempo cerca. Pasaron muchas necesidades. Se mudaron varias veces. No había dinero para juegos, salidas, zapatillas nuevas. Sus largas tardes en soledad lo hacían ir a la calle, a la plaza. Aquellos pibitos que paraban ahí parecían divertirse. Se empujaban, se insultaban y se reían a carcajadas, todo a la vez. Era una superposición permanente de gritos, risotadas y corridas. Él solo los observaba durante largas horas. A veces se prendía en algún picadito y sentía que por fin era parte necesaria de algo. Lo llamaban Escoba por su corte de pelo. Todos tenían apodos. Una de las chicas lo miraba más que al resto. Un día en que lo invitaron a tomar unas birras al final del partido, ella se acercó. Lo miró y le sonrió mientras se desparramaba sobre el pasto. Él pegó su cuerpo al de ella y observaron el cielo por un rato. Suspiró, recuperando el aire que el partido le había robado. Ella le preguntó su nombre sin dejar de ver las nubes y prendió un porro. ¿Querés?, le preguntó. Tayel sabía lo que era y sabía que no debía probar. Sí, respondió, extendiendo su mano temblorosa. Se quedaron un rato ahí conversando y riendo de cualquier cosa. Volvió a la plaza cada tarde. Él también comenzó a empujar, a insultar y reír a carcajadas. Se sumó a los gritos, risotadas y corridas. Ya había pasado casi un año de esa primera vez donde se sintió parte de algo, donde volvió a encontrar un lugar, aunque no fuera más que un pedazo de pasto de la plaza. Aquella tarde ella lo besó y puso algo en su bolsillo. Lo miró a los ojos y le dijo: «Cuídalo». De ahí él sintió el calor de esa boca como la devolución de algo que le habían quitado, un sabor a dignidad y merecimiento. Supo que nada ni nadie podrían hacer que lo que acababa de recibir no estuviera a resguardo. Era la tarea más importante que había tenido en los últimos 3 años. Guardó aquello detrás de un mueble, dentro de una bolsa negra. A su madre le faltaban algunas horas para salir a trabajar y hacía la rutina de limpieza cuando la descubrió. Encontrarla fue fácil, ya que el mueble había marcado el piso y delataba haber sido movido. Lo más difícil fue asumir que el costo de su libertad estaba siendo pagado con el dolor de su hijo. Lloró desconsoladamente, lo levantó de la cama, le preguntó: «¿Desde cuándo?». Él le dijo que hacía unos meses que consumía. Ella preguntó: «¿Desde cuándo dejaste de sentir lo importante que sos para mí?». Adolecen cuentos de dolor y amor, de Celeste Alegre. Culpable. Cuento culpable. Aquella mañana, cuando llegó a la escuela y le contó a Victoria, su mejor amiga de la escuela, que por fin se habían visto, todo cambió. Alto, delgado, majestuoso. Nunca un chico le había parecido tan seguro de sí. Lo admiraba. Hacía 2 años que se veían en distintos eventos, pero él nunca le había hablado. Hasta esa tarde en que juntos se esperaban en la puerta del edificio donde vivía Paz que bajase a abrirles. Se miraron y se sonrieron como viejos conocidos. El muchacho le preguntó cómo estaba, la miró fijo y tomándolo del hombro le dijo: «Belén era tu nombre». Ella quedó paralizada.
No esperaba que algo así pudiera pasarle. Sabía su nombre. Subieron y ya en el ascensor sintieron que paz no existía. Pasaron esa tarde conversando. Él enumeró cada lugar donde se habían visto. Describió con detalle cada prenda de ropa que ella llevaba cuando se cruzaron. Dijo que le fascinaba su andar despreocupado y la enorme sonrisa que destacaba siempre entre su grupo de amigas. Dijo que le parecía una chica especial, diferente al resto. Los mensajes de WhatsApp invadieron su teléfono. Te pienso todo el día, me encantás. Nunca pensé que podía necesitar tanto a alguien. Escuché esta canción y sentí como si la hubieran escrito para vos. Al parecer, la cabeza de Nazareno no paraba nunca, y por supuesto, la de Belén tampoco. Reproducía decenas de veces al día esas melodías sin poder dejar de pensar y soñar con el beso que, estaba segura, pronto ocurriría. Acordaron un encuentro. Él, fanático de la música, le regaló un pendrive con temas que, según decía, reflejaban con precisión lo que sentía por ella. Es la banda sonora de nuestra película, le dijo al entregárselo y tomándola de la cintura, la besó dulcemente. Desde ese momento NASA se convirtió en el centro de su vida. La invitaba a ver los partidos a los clubes donde él jugaba, pasaban tardes enteras en su casa, planeaba salidas originales, googleaba espectáculos, películas, recitales, armaba reuniones. Ella sintió que tocaba el cielo con las manos. Jamás imaginó ser la novia de un chico así. Su inteligencia y curiosidad hacían una combinación que la deslumbraba. «Sos tan linda», repetía una y otra vez. «Vos no necesitas maquillaje, tenés una piel hermosa, natural. Me gustas más sin pintura». Nadie había reparado en su belleza antes. Es más, ni siquiera ella se sentía bonita. Gustarle a NASA era lo único que deseaba, y seguirle gustando más y más era lo siguiente. «Me encanta que te miren y saber que sos mía». Esas palabras quedaban resonando en los oídos de Belén, quien orgullosa sentía que su amor era plenamente correspondido. De su boca solo salían anécdotas sobre NASA, ideas de NASA, paseos con NASA. Muchas de sus amigas del colegio, del barrio y del club disfrutaban ver su alegría y deseaban encontrar su propio NASA que le llenase sus teléfonos de mensajes y las hiciese vivir tantas aventuras. Sin embargo, Victoria veía cómo Belén se alejaba de todo, dejando de lado sus gustos y sus sueños. Belén siempre había sido muy coqueta, se vestía con ropa ceñida que muchas veces dejaban ver su escote y sus curvas, usaba aros grandes y su boca pintada de un rojo intenso era su sello personal. Un día llegó a la escuela con el pelo corto, un corte súper moderno, y la cara lavada, como había elegido llevarla últimamente. Ahora usaba solo ropa de marcas deportivas que no dejaban ver un centímetro extra de su cuerpo. «¡Tu pelo!», exclamó Vicky desesperada. Sabía que para Belén el cuidado de su largo cabello negro había sido su orgullo desde siempre. Con una sonrisa nerviosa intentó contarle entusiasmada que había decidido cortárselo, cuando acompañó a NASA al salón y él le ofreció pagarle un corte bien moderno. «Tenés un cuello largo, precioso, te va a quedar genial». Belén terminó el relato mirando hacia abajo, para no permitir a sus ojos pestañear y dejar de caer las lágrimas que ya se la invadían. Un día, al salir de bañarse, lo encontró revisando su teléfono. Según él, solo miraba la calidad de las fotos que tomaba su celular, pero luego corroboró que había abierto un mensaje que Vicky le había enviado. Belén no dijo nada, pero se llenó de dudas. Al tiempo, Nazareno comenzó a dar opinión sobre Victoria. «Qué fea es esa piba. Parece muy ordinaria, nada que ver con vos. ¿Para qué te juntas con ella? Es una ridícula para vestirse». Pasaron algunos meses, NASA seguía tranquilo con su vida, viendo a Belén cuando él quería y no viéndola cuando ella quería. Alguna vez Belu intentó hablar acerca de cómo se sentía con la situación, pero su poder de convencerla era realmente extraordinario.
Solía terminar las discusiones con Belén pidiendo perdón por quejarse y él perdonándola, aunque por sentirse ofendido dejaba de hablarle por algunos días. Hasta que se me pase, decía. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esos días de silencio torturaban su cuerpo y su alma. No podía pasar ni un bocado. Se reprochaba haber planteado el reclamo y terminaba minimizándolo. Pero en el fondo seguía sin entender por qué alguien que la amaba tanto podía hacerla sentir así. Varios de esos episodios bastaron para que durante los 14 meses siguientes de relación ya no se atreviese a plantear nada. Mientras tantas dudas desfilaban en la mente de Belén, Nasa vivía su relación soñada. Su novia ahora era tal cual él deseaba. Ya casi sin ver a sus amigas, Belén pasaba las tardes estudiando y en estado de alerta. Si él la llamaba, tenía que dejar todo, probarse 1000 outfits, imaginando cuál sería el que él aprobaría. Salir con su mejor sonrisa y rápido, porque su tardanza podía desencadenar otra semana de silencio y ese desinterés de Nasa en la relación la mataba. Ya casi no hablaba con sus amigas y tampoco se atrevía a comentarle a Victoria lo que estaba pasando. Un día, mientras miraba un partido y alentaba al equipo de su novio, se acercó un señor y la llamó por su nombre. ¿Vos sos la hija del flaco Dorrego? Ella sonrió y asintió con la cabeza. ¿No te acordás de mí? Yo iba a tu casa a hacer maquetas con tu viejo cuando estudiábamos arquitectura. Vos me llamabas Tele, porque decías que yo me parecía al señor que conducía el programa de noticias. Tendría 6 o 7 añitos. Tele, exclamó Belén, súper feliz de verlo y lo abrazó entre lágrimas. Le contó sobre el fallecimiento de su padre y que ahora que su mamá tenía una nueva pareja, tenía 2 hermanos más. Mellizos, aclaró. Recordaron hermosos momentos y rieron reviviendo la anécdota del día que, jugando con las muñecas Barbie, Belén arruinó una maqueta enorme que era un trabajo importantísimo que deberían presentar al día siguiente. Cuando el partido terminó, esperaron que los jugadores salieran del vestuario, Tele le presentó a Belén a su hijo y se marcharon. Nasa se despidió del grupo como siempre, entre bromas y risas. Caminaron juntos hacia el auto que estaba a unas cuadras. Le abrió la puerta caballerosamente y la besó. Entró al vehículo con una sonrisa, la miró y sin mediar palabra se abalanzó sobre ella escupiéndola mientras le hundía los pulgares en el cuello sin dejarla defenderse. Te vi, puta, te vi. Intentando zafar de sus enormes manos para respirar, aterrorizada y sin poder creer lo que estaba pasando, Belén luchó hasta llamar la atención de una familia que pasaba caminando y se detuvo para ver lo que sucedía dentro del automóvil. Nasa se acomodó la ropa y les sonrió como si hubiera estado jugando. ¡Psicópata!, gritó Belén abriendo la puerta como podía e intentando inhalar para volver a llenar sus pulmones de aire. Corrió desesperada, queriendo dejar atrás todas sus malas decisiones. Quería sacarse de encima su olor, sus besos y esas canciones que aún resonaban en su cabeza. Llegó a una plaza casi sin aliento. Se sentó en un banco y lloró. Lloró con toda la fuerza de las palabras que no había gritado durante el último año y medio. Adolescen, cuentos de dolor y amor de Celeste Alegre. Cuento Marlene. Gorda, gordis, gordita. Pocas veces se referían a ella por su nombre. En el boliche, en la escuela, en el club. Su mote la seguía a todas partes. Ella se miraba al espejo y se veía hermosa. Su piel era como de porcelana. Su mirada pícara, algo tímida, la tornaba angelical. Amaba su sonrisa, destacaba su boca con colores fuertes. Soñaba con besar a Carlos, el chico del almacén que siempre le hacía bromas y la miraba con una atención especial. Detrás de la pantalla era una más.
Su nombre, escrito en negrita, figuraba en todos los perfiles de las redes. Marlene Aldana. Tenía fotos prolijamente organizadas en álbumes por cada viaje que hacía con su familia, cada encuentro con amigas, con sus sobrinos y mascotas. En todas se las veía impactante. Solía esconderse detrás del cuerpo de otra persona para no ser criticada. Un día apareció una solicitud de amistad de un desconocido. No era el primero ni el único. Miró un poco el perfil y viendo que tenía varios contactos en común, decidió aceptarlo. Comenzaron a hablar de cosas súper interesantes. Bautista era el nombre que figuraba debajo de la foto de aquel chico sonriente montando a caballo. Le contó que era de la zona y comenzaron a descubrir que frecuentaban muchos espacios en común. Cada día, al regresar de la escuela, mientras almorzaba sola, Marlene se comunicaba con Bauti y le contaba su día escolar. La confianza crecía día a día. En esa relación no había motes, no se hablaba de dietas ni de kilos. Era su espacio de libertad, donde se sentía escuchada, atractiva, interesante. El entusiasmo aumentaba. Las palabras de Bauti calaban hondo en su corazón y ella también decidió soltar sus sentires. «¿Cuántas ganas tengo de conocerte?», dijo un día en el que ya el muchachito le había dicho que la quería, que la deseaba. Las conversaciones subían en tenor y temperatura. Ella ardía de deseo y él comenzó a pedirle imágenes y videollamadas. Sus fotos eran hermosas y reveladoras. Bauti cada vez más se transformaba en una obsesión para ella. El día llegó. Se encontrarían en un bar alejado. Les avisó a sus dos amigas dónde estaría y a qué hora. Pasaron los minutos. Bauti nunca llegó. Un hombre con una tablet en su mano se acercó a la mesa diciéndole que era productor de cine y que Bauti le había pasado unas fotos de ella. Le pidió permiso para sentarse y Marlene, desconcertada, aceptó. Vio que toda su intimidad había sido violada y supo en ese instante que estaba en graves problemas. El hombre le dijo que si no quería que mostrara todo en las redes, debía acompañarlo a su casa. Ella fue consciente de su error en ese preciso momento y decidió seguirlo. Temblaba de espanto y miedo mientras el señor no le quitaba la vista de encima. Caminaron más de 20 cuadras hasta llegar a una casa descuidada que tenía el pasto muy alto. Parecía abandonada. Marlene sabía que atravesar esa puerta podía ser el final de su vida. Decidió huir, con todos los riesgos que implicaba. Vio que pasaban autos y calculó el instante preciso para cruzar delante de uno, y si no se detenía, arriesgarse a ser atropellada. Todo servía en ese momento. El golpe y la frenada sorprendieron al secuestrador que estaba de espaldas abriendo la puerta. Marlene fue rodeada de curiosos y solidarios y rápidamente trasladada al hospital de la zona, donde fue atendida por una quebradura de tibia. Estaría enyesada 40 días. Allí pudo contar todo y se dio intervención al sector de delitos informáticos de la policía. Mientras se recuperaba, recibió la visita de Carlos, el muchacho del almacén que se había enterado de lo sucedido. Al verlo entrar, trayendo un hermoso peluche con un gran moño en el cuello para ella, volvió a sentir ese deseo tan real por sentir sus labios, que había olvidado, perdida en el mar de mentiras en el que había estado sumergida en los últimos meses. Adolecen, cuentos de dolor y amor, de Celeste Alegre. Cuento egresada. El día más importante había llegado. Después de haber transitado la escuela secundaria siendo varias veces abanderada, Maylene había logrado juntar el dinero para ir al viaje de egresados. Su familia había hecho lo imposible por darle ese merecido regalo, y hasta sus tíos y abuelos habían colaborado.
Al regreso, una gran fiesta en un boliche del centro de la ciudad daba cierre a tanta alegría. Bailaron, corearon, poguearon y rieron. Se abrazaban con la nostalgia de saber que esos días de escuela, de horas libres, de juntadas y rateadas, habían llegado a su fin. Mailén y dos de sus amigas ya tenían varias materias aprobadas para ingresar a la universidad. Solo faltaba una cursada en el verano y entraban directamente a la carrera. Kinesiología había elegido. Conoció la profesión porque a sus 13 años le descubrieron escoliosis y debió concurrir durante años a terapia postural. Bromeaba con su fisioterapeuta con que tomaría su lugar cuando ella se jubilara. Caminaron con los zapatos de taco alto en la mano las 10 cuadras que separaba el boliche de la casa donde dormirían. A último momento, Mailén dijo que prefería dormir en su casa, que quedaba a unos metros. Se despidieron prometiendo encontrarse al otro día para almorzar. En medio de la noche, un estruendo despertó a toda la familia. El papá fue el primero en llegar a la habitación de Mailén. En la cama yacía su cuerpo con su vestido de egresada. Un revólver en su mano y el pecho sangrando no dejaban dudas de lo sucedido. Nada hacía pensar que esta idea podía estar rondando su cabeza. La investigación policial no presentó dudas que fue ella misma quien se quitó la vida. Su familia, sus amigos y amigas, sus profesores, ninguno de ellos pudo aportar un motivo válido que pudiera hacer pensar en tal desapego por la vida. La autopsia reveló que encontraron cortes en zonas no expuestas de su cuerpo, además de una marcada desnutrición propia de las personas que sufren anorexia nerviosa. En su despedida, una de las preceptoras expresó: a veces el dolor está tan cerca que no lo podemos apreciar. No dejemos de acompañar a nuestros jóvenes, no dejemos de observarlos, no los dejemos sufrir en silencio. Adolescen, cuentos de dolor y amor. Celeste Alegre. Cuento Vestido de fiesta. Desde muy chicas habían compartido fiestas, cumpleaños, vacaciones y juegos en la vereda. Todas las tardes Pía tocaba el timbre de la casa de la abuela de Cata después del almuerzo, rogando que la dejasen salir. A veces solo le respondían con un grito desde la ventana: «Está haciendo la tarea, volvé más tarde». El solo chirrido de la puerta de chapa al abrirse anunciaba que ya podía pasar la reja de la calle y empezar a recorrer el sombrío pasillo por donde se ingresaba la vivienda. Se miraban y ya sabían a qué jugarían esa tarde. Pasaban inviernos dibujando y pintando, compartiendo pelis, mirando fotos, escuchando música. A partir de los 11 años, la languidez y la estatura de aquellas niñas se fue transformando en curvas prominentes, que, al principio, tapaban celosamente y que años más tarde decidieron lucir. La ropa para salir era cada vez más ceñida. Festejaba toda su juventud. Las tardes de sábado las dedicaban a prepararse para la noche, a acordar a qué lugar irían, quién las iría a buscar, intercambiar bijú, vestidos y cosméticos. El papá y la mamá de Cata estaban separándose y volviendo a convivir todo el tiempo. Pía recuerda muy poco la presencia de ese señor alto con ojos de bueno que intermitentemente salía y entraba con bolsos de la casa de los abuelos de Cata. Si tuviera que hacer un identikit de su cara, no podría recordar más detalles que su altura y sus ojos. Cuando él estaba en esa casa nada era igual. La mamá de Cata le brindaba atenciones desmedidas y Cata sonreía muy poco. Pía sentía esos ojos observándola como una especie de radar que la seguía a todas partes. Esos ojos claros, de buen tipo, le hacían acordar a los de su abuelo,
pero muy en el fondo la incomodaban. Aquella madrugada volvieron de la fiesta agotadas, despeinadas, con el rímel corrido de tanto reír y bailar, repletas de anécdotas que se guardarían hasta la mañana siguiente, cuando el efecto del sueño y la cerveza desapareciese. Cata se desparramó en el sillón del living como tantas noches. Se tapó con la manta que siempre estaba en el respaldo y, abrazando un almohadón, suspiró intensamente antes de dormirse vestida. Pía le pidió que le haga lugar, pero ya no cabían cómodamente como cuando eran pequeñas. Se quedó despierta un rato más mirando el celular, tendida en la cama de Cata, hasta que el sueño la venció. Lo que pasaría horas después fue impensado. Sintió suspiros cerca de su oído, caricias que le hacían retorcer, que le quemaban la piel. El agotamiento no permitía que su cuerpo reaccionara. «¿Qué pasa?», preguntó con voz extraña que ella misma escuchaba a lo lejos. «¿Quién sos?». Cuando logró abrir los ojos, supo que todos sus temores se habían hecho realidad. Sintió su boca completamente tapada y se dio cuenta que no podía gritar. Solo lloró en silencio, con un sollozo imperceptible y con lágrimas que no existieron. Soportó el asco, la furia, la humillación, mientras se odiaba por haberse dormido en esa cama y haber usado el vestido preferido de Cata para la fiesta. Adolescen, cuentos de dolor y amor, de Celeste Alegre. Cuento segundo hogar. Desde que pudo elegir qué ponerse, su manera de vestir era particular. Tenía un gusto exquisito para combinar colores y texturas. Desde los primeros años de escuela se destacó por una armonía en sus trazos pocas veces vista en un niño de esa edad. En secundaria se hicieron más evidentes sus cualidades de buen pibe. Gracioso, simpático, buen amigo y súper compinche. Conversaba largamente con quienes se cruzaban en el patio de la escuela. Docentes, auxiliares, estudiantes de todos los cursos veían en Lauti al ser maravilloso que era. Siempre dispuesto a dar una mano, trasladar una mesa, llevar un recado o retirar un mapa de la biblioteca. Pasaba muchos de los recreos dibujando sentado en el piso del Zoom. Eran verdaderas obras de arte. Su fuerte eran los retratos. Se dedicaba a observar algún rostro y, reteniendo en su memoria cada rasgo, tenía una habilidad innata para plasmar todos los detalles. En la escuela encontraba la contención y comprensión que tanto deseaba tener de su familia. Los gritos y prohibiciones de su padre por su forma de ser imponían que fuera rudo, agresivo y un machito. «Pégale», le gritaba enfurecido cuando en un partido de entrenamiento de la escuelita de fútbol del barrio se colgaba mirando el techo o charlando con un compañero. «Cámbiate esa ropa, pareces puto. Los hombres no lloran, bancátela. ¿Algún día vas a traer una novia? ¿Ya debutaste, nene?». Harto de tanta presión, ir al colegio era un elixir de frescura para su alma. Al contrario que el resto de los jóvenes, odiaba las vacaciones. Intentaba cumplir con el ritual familiar de limpieza diaria. Colaboraba con entusiasmo en lo que se le pedía y desaparecía por largas horas. Se iba a cualquier parte con tal de no estar bajo la mirada inquisidora de su padre. Su mamá y su hermana mayor intentaban protegerlo. Sabían cuánto sufría. Por suerte, nunca faltaba un amigo o amiga que lo invitase a su casa, de donde Lautaro intentaba no volver mientras pudiera evitarlo. Becky, que era su mejor amiga desde primer grado, tenía un primo llamado Marcos, que vivía en un pueblo cercano y que todos los años veraneaba en casa de ella. Si bien ya se conocían, ese verano fue especial para ambos muchachos.
Una tarde, solos en la pileta, jugando y riendo, sus bocas se encontraron sin planearlo. Lautaro sintió en su cuerpo una alegría que no sabía que existía. A partir de ese día comenzaron a verse más seguido, en la plaza o en la casa de Becky. Cuando volvieron a clases, siguieron hablando por mensajes en las redes, haciendo videollamadas y extrañándose. Planearon verse. Becky iba a decir que su amigo se quedaba ese fin de semana en la casa de ella, y Marcos iba a decir que viajaba a lo de su prima. Pensaron en encontrarse en un paraje a mitad de camino y dormir en una carpa improvisada al costado de la ruta. La adrenalina crecía con el correr de los días, ajustando detalles del encuentro y soñando con volver a estar juntos. Como en todo pueblo pequeño, ya había llegado el rumor al papá de Lauti acerca de la incipiente relación, por lo que controlaba a su hijo tanto que parecía una marca cuerpo a cuerpo. Todas las tardes, a la salida de la escuela, lo observaba desde su auto, ubicado estratégicamente para no ser visto. El día por fin llegó. Lautaro emprendió su camino, bolsito en mano, supuestamente hacia la casa de Becky. Su padre lo siguió sigilosamente a la terminal de micros. Marcos lo esperó a la hora señalada hasta que se hizo de noche y volvió a su casa, desconcertado, frustrado. Desde entonces nada se supo de él. Las horas pasaban, el celular estaba apagado. La madre y la hermana de Lauti, desesperadas, sospechaban lo peor. Las familias de sus compañeros y el personal de la escuela se organizaron para buscarlos desde el primer momento. Becky, acompañada por su papá, debió declarar en la denuncia por su desaparición. Cuando encontraron un bolso cerca de un barranco, sospecharon que la voz de Lauti había sido callada para siempre. A pasos del lugar, un bastidor con un retrato de un muchacho sonriente despejó todas las dudas. Su padre fue hallado culpable de homicidio agravado por el vínculo y condenado a 25 años de prisión. «Poca condena, señor juez», gritó indignada la profesora de matemática. «Este tipo estuvo apuñalando el alma de Lautaro durante años». Adolescen, cuentos de dolor y amor, de Celeste Alegre. Cuento Vidas truncadas. Típica tarde de verano. El sol no permitía que casi nadie circulara por la calle en horas de la siesta. Como siempre, Cecilia dejaba a su hijo a cargo de su madre y se iba en bici hasta la estación de servicio de la ruta donde trabajaba. Para ella no había sábados, domingos o feriados, ni sol ni siesta. Desde el nacimiento de Nehuen, sustentarlo había sido su único desvelo. Decidió seguir adelante con el embarazo creyendo que Cristian, su compañero y novio desde el primer año, la ayudaría en la crianza. Pero al 7º mes de embarazo declaró no sentirse preparado para tener un hijo y se fue a trabajar a la capital sin dejar datos de su paradero. Su familia negó que el bebé que venía en camino fuera de Cristian, por lo que Cecilia debió tragarse sus lágrimas y salir a trabajar en cuanto pudo. Era la luz de sus ojos. Vivía planeando cosas con él, desde las más simples, como ir a la plaza un ratito cada día, hasta festejar su cumpleaños a lo grande. En esa estación de servicio desprovista de todo lujo y modernidad, paraba cualquier tipo de peregrino. En general eran respetuosos y dejaban buenas propinas, las que significaban un sueldito extra que la sacaba de varios apuros. Esa noche Cecilia no regresó a su casa a tiempo. Su madre, enojadísima por el retraso que tenía para llegar a su propio trabajo, llevó a Nehuen a casa de la madrina. Al día siguiente, a su regreso, puso la llave en la cerradura y se dio cuenta que Cecilia jamás había regresado.
Buscó por todos lados. Ella nunca haría algo así. Preguntó a los vecinos, fue a la estación de servicio, a la policía, y ya al amanecer, agotada, se durmió abrazada al niño. Algo terrible debía haberle pasado. Los días transcurrían y solo había rumores de haberla visto aquí y allá, que la policía del pueblo rastreaba pensando en encontrarla con vida. La madre de Cecilia insistió tanto que vinieron de dependencias lejanas con tecnologías para seguir el rastro de su desaparición. Resultado negativo, repetían una y otra vez. Empezaron a llegar noticias de otros pueblos donde varias chicas habían desaparecido del mismo modo. Allanaron prostíbulos, fincas privadas y hasta hoteles de pasajeros. Los perros indicaban que había rastros de alguna de las chicas en uno de los bares de la ruta, pero todo terminaba ahí. Pasaron los años, Nehuen creció sin mamá ni papá. Su abuela se hizo cargo de él y nunca bajó los brazos en la búsqueda de su hija. Mucho tiempo después, un llamado a la casa de una vecina hizo latir con fuerza el débil corazón de la mamá de Cecilia, que estaba muy enferma. Escuchar esa voz, ese sollozo del otro lado del teléfono la hizo atravesar los 300 kilómetros que la separaban de su hija en menos de 2 horas. Flaca, demacrada, casi sin expresión, Cecilia abrazó a su madre y se desvaneció. Despertó en un hospital rodeada de personas que la asistían y a la vez le preguntaban cosas que prefería no recordar. Días de dolor, abusos, violaciones y privación de la libertad. Su hijo, ya adolescente, entró a la habitación y se recostó en su pecho sin decir una palabra. Cecilia le acarició la cabeza y le cantó la canción de cuna con la que lo había hecho dormir la última vez que lo había tenido en sus brazos. Ya nada volvió a ser igual, solo el amor quedó intacto.